Damos la bienvenida al doctor Yacu Pérez, quien fue candidato a la presidencia de la República. Bienvenido, doctor Pérez, valga la redundancia. Quisiéramos conocer ante todo qué reflexiones tiene usted al momento cuando su aspiración de llegar a la presidencia de la República ha quedado ya sin asidero en las elecciones de este año. Ingeniero Gustavo Cardoso, licenciada Rosana Encalada, a la audiencia de Cuenca, de la SUAY, del país que nos escucha. Quiero primero agradecerles a ustedes por habernos amplificado nuestro sentir, nuestro pensar, nuestros sueños. Y también a todos quienes confiaron en esta humilde persona, en este proceso electoral. ¿Cómo no voy a sentirme tan reconocido, agradecido por esos halagos, por esa confianza que nos dio 13 de las 24 provincias? Es decir, más de la mitad de las provincias del país confiaron en este proyecto que fue colectivo, y por eso decirles de todo corazón, siempre les recordaré. Cuenca, la SUAY nos ha dado, nos dio una oportunidad y ahora nos confió. Y en estos términos nos compromete más a no desmayar, a no claudicar, a no quedarnos al margen de lo que es desde cualquier espacio. Yo digo en términos nuestros, quichuas, desde cualquier cuchito, aportaremos en bien de nuestro país, en bien de los 18 millones de ecuatorianos, porque es una responsabilidad que asumimos. Y esto estamos comenzando con un bloque de 27 asambleístas. Tenemos una fuerza importante, la segunda fuerza política del país, que puede darnos mucha expectativa desde la fiscalización, desde la legislación de leyes, y todo esto se podrá realizar con el apoyo, sin duda, de las bases sociales, de la organización social. Y ayer, en efecto, un poco más de 5 horas nos tomó para poder tomar una decisión que siempre la mayoría es la que toma la decisión, y a las minorías hay que respetarla. ¿No va esto en contra, doctor Pérez, de lo que usted señaló hace muy pocos días, sugiriendo que quede en la conciencia de cada uno de quienes votaron por usted a quién apoyar o cómo votar en la segunda vuelta? Siempre somos partidarios nosotros del principio universal de la libre determinación de los pueblos, de la libre determinación de los cuerpos, del libre pensar, sentir pensar de las personas, porque Pachacuti no es un rebaño para decir hagan esto. Pachacuti no es una empresa para que haya un gerente propietario que disponga y ordene. Pachacuti hay un espacio en donde se debate, donde se dialoga, donde se discute, y a veces con fuertes tensiones. Y sí, hubo un criterio importante ayer nos reunimos las coordinaciones provinciales de las 24 provincias, perdón, la redundancia, y 2 representantes más de Estados Unidos y de Europa. Y si la memoria no me es infiel, 4 abstenciones, 10 votos a favor de dejar en libertad para que voten de acuerdo a su conciencia. Y me parece que fueron 14 votos, porque además de las provincias votan también el Consejo Político, los integrantes, los representantes de los gobiernos alternativos. Hubo 14 votos 24 votos me parece, por el nulo frente a los 10 y a los 4 de abstención. Ganó la tesis del nulo, pero ganó la tesis del nulo también porque se hizo una reflexión. Antes de esto, cuéntenos incidentalmente cómo votó usted. Yo voté por el nulo. Yo voté por el nulo indicando precisamente que yo soy respetuoso con el libre pensar de nuestro pueblo, pero también dejar en libertad, uno tiene que respetar las libertades personales, pero muchos me dicen, pero ¿su voto cómo va a ser? Entonces, si quieren saber mi voto, yo no les creo, no les fío, no les confío a ninguno de los 2 candidatos. Primero porque los 2 nos hicieron fraude. No es que solamente el señor Razo. El fraude vino de Correa Nebot, que tienen a sus representantes hoy en el balotaje. Segundo, porque ellos no han sintonizado nuestras demandas históricas. Ninguno de ellos ha sido anti-extractivista.
ninguno de ellos ha sido uno que batallé contra la corrupción, más bien son parte del extractivismo, son parte de la corrupción. Ninguno de ellos ha sintonizado con esas demandas históricas que decimos en cuanto a un tercio de la población infantil, fundamentalmente de los niños que provienen de los sectores campesinos e indígenas que están con desnutrición crónica. Ninguno de ellos nos han dicho qué va a hacer contra la corrupción, qué va a hacer con la protección de las fuentes de agua, con la protección del Iasuní, de la Amazonía, de los bosques, de la biodiversidad. Y si eso no encaja, es más, algunos ahora se aparecen ecologistas y todo, pero ¿cómo pueden ser ecologistas si están en su pasado fueron completamente extractivistas? Y ahora algunos se acuerdan de las mujeres y se vuelven feministas, pero ellos mismos son el uno, el otro, los descalificativos que hacían a las mujeres, al periodismo. Entonces, ninguno de los dos reúne las expectativas que el movimiento Pachacuti tiene, y particularmente yo, porque los dos nos hicieron fraude. Yo recuerdo el día en que se perdió una oportunidad, pues, supremamente importante, cuando con el señor candidato Guillermo Lasso nos reunimos y cuando el CNE, siempre cocinando, siempre en la oscuridad, siempre en la sombra, decían que váyanse los medios de comunicación. Y yo les dije, esta es una reunión pública, que se queden los medios de comunicación, que el país conozca de qué vamos a conversar el día de hoy. Y ahí, en presencia de testigos, los de la misión de la OEA, el CNE proclama, da lectura, termina santificando, bendiciendo ese acuerdo en el que se abran el 100% de las urnas en la provincia de Guayas y el 50% en las 16 provincias del país, donde nosotros al siguiente día teníamos que justificar o demostrar en qué provincia se hizo fraude con algunas actas de inconsistencia, y eso lo presentamos, y el señor Guillermo Lasso violó su palabra, deshonró el acuerdo, se burló de la misión de la OEA, se burló de los ecuatorianos. Eso crea desconfianza, y la confianza yo le comparo como un cristal. El cristal, cuando se rompe, se hace trizas y ya no hay cómo recuperar. Si eso hace un momento determinado, cuando sea gobierno, también quedan supremas dudas, queda desconfianza. Entonces, en el caso del un candidato, el otro candidato, no nos sintonizan, no nos sentimos legitimados. Y premiar el fraude de una democracia que queda malherida, porque el fraude es evidente. Perdónenme que solamente en menos de un minuto, decirles, con más del 60% de actas con inconsistencias, que solo el TC y el CNE no quiere abrir los ojos y no quiere ver, no quiere abrir los oídos y no quiere escuchar, y ahora viene con la cantaleta de que estuvo mal presentado ese recurso. En ese recurso, yo no fui el único quien presenté mi recurso de impugnación ante el TC. Lo hicimos un equipo de abogados solventes. El doctor Carlos Castro Riera, a quien le envío saludo y agradecimiento, el doctor Julio César Zarango, el doctor Guido Altamirando, un equipo de juristas de Quito, que sí, yo estuve un poco más preocupado por mi situación, lo lideré, pero presentamos con lujo de detalles, justificando, siendo rigurosos en la parte jurídica, adjuntando 28,000 actas, casi más de la mitad del total de actas, que son cerca de 40,000 actas, demostrando la proyección que en más de 36 juntas receptoras no tenemos un solo voto en la provincia del Guayas, y eso pasa también en Manabí 24, en Esmeraldas 26, en Pichincha 10, en Azuay una, que no teníamos un solo voto y que esos votos estaban, pero ese es un absurdo, estadísticamente eso es imposible. Además, nosotros estamos durante 4 días, el día domingo 7 de febrero, el lunes, el martes, el miércoles hasta las 11 de la noche estamos en segundo lugar. Todos los que saben de estadística, saben de matemáticas, de lógica, de experiencia electoral, dicen que una vez que se ha contabilizado más del 40% del total del escrutinio, es imposible que la tendencia cambie. En el caso que nos ocupa, más del 97% de las actas escrutadas, más del 97%, no más del 40%, más del 97% de las actas nos dan la tendencia de que estamos en la segunda vuelta, pero mágicamente, sorprendentemente, de manera inaudita, de manera absurda,
nos bajan al tercer lugar. Eso en cualquier parte del planeta es irse contra toda lógica de estadísticas, contra toda lógica matemática, contra toda lógica en democracia, y se dio el fraude. Entonces, con ese fraude que se fraguó, que se consumó, y que cuando nosotros pedimos que intervenga la Contraloría, haga una auditoría, ponen el grito en el cielo los socialcristianos, creo, y el partido UNES. Cuando nosotros pedimos que la Fiscalía realice un peritaje forense al sistema informático y el proceso electoral, no solamente que anuncian, sino que les amenaza tanto al Contralor General del Estado como a la señora Fiscal General de la Nación destituirle a través del TC por el pecado de que van a intervenir en el sistema informático. Doctor Pérez, ¿dónde falla la auditoría? ¿En dónde falla la Contraloría Social que no da paso a la transparencia? ¿En dónde aparece y se sustenta esto que parece ser un muro inexpugnable al sistema de escrutinios? Hay de lo que nosotros hemos identificado, porque yo tengo que serle sincero. Yo decía que el doctor Diego Delgado a veces parece que exagera mucho, pero en realidad no estaba equivocado. En algunas cosas podemos disentir, pero el doctor Delgado Jara está muy en lo cierto. Primero, resucitaron a los muertos. Entre el número de empadronados y el número de votantes, ellos mismos, el Consejo Nacional Electoral, saca una diferencia de más de 8.500 personas que no estuvieron empadronadas, pero que resucitaron y vinieron a sufragar. Uno. Dos, nosotros hemos concluido, no, Yacu Pérez, porque yo no conozco mucho del tema procesos electorales, pero los técnicos que nos apoyaron y que vinieron a darnos algunas luces, identificaron que el primer fraude está en las mismas mesas electorales, que el rato de transcribir, después de que se hace el conteo, se transcribe a otra acta, ahí en vez de poner X números, en este caso a Yacu Pérez se pusieron otros números, y son ahí muy sofisticado el fraude. No hacen que aparezca de una manera así tan voluminosa la diferencia, y además no le hacen para que suban los candidatos que están solamente ganando, sino mis votos migraron ¿hacia dónde? Hacia las otras candidaturas que estaban al lado. Por eso que encontramos, por eso usted sabe, y la ciudadanía lo conoce, que cuando el Consejo Nacional Electoral dispone a aperturar 31 actas, en tan solo 31 actas nosotros recuperamos 612 votos. Haciendo una regla de 3 ya estamos conscientes, pero no le hagamos la regla de 3. Pero si nosotros en 31 actas recuperamos 612 votos, significa que abriéndose las 28.000, bueno, al inicio en el CNE presentamos 20.050 actas. Si se abren las 20.050 actas, nosotros recuperamos fácil unos 100.000 votos. Y la diferencia entre el señor Guillermo Lasso y nosotros es apenas de 32.000 votos. Entonces, cómodamente íbamos a superar. Y eso mismo lo dice el señor Arauz en el debate. Usted, señor Lasso, más o menos dice en estos términos, ustedes habrían escuchado, usted es un candidato perdedor. Ya perdió en el 2013, ya perdió en el 2017. Ahora también ya perdió con poco. El que debe estar ahí es otro el candidato y no usted el que debe estar debatiendo. Ellos saben, o sea, lo que decimos en el argot forense, a confesión de parte, relevo de prueba. Eso nos libera de cualquier prueba. Ellos mismos nos están indicando. Pero en Manabí, por ejemplo, en Manabí creo que ahí les perjudican, porque ahí debían entrar. Imagínense que en Manabí son, me parece que 5 asambleístas. Entran 4 asambleístas del movimiento UNES y uno de Izquierda Democrática. Y ese uno de Izquierda Democrática entra porque fue el ex gobernador del correísmo, o sea, es del mismo grupo. Y le dejan al lado al expresidente de la Asamblea Nacional, Jorge Ceballos, le dejan de lado a Víctor Arias, que es un jurista que tuvo mucho respaldo de Pachacuti, le dejan de lado a Carlos Lara y a Carlos Vera. Carlos Vera es un afiliado incluso de los socialcristianos, pero en Manabí no controlan los socialcristianos. Los socialcristianos controlan el organismo electoral en Guayas, en Los Ríos, en El Oro y en otras provincias de la costa, pero fundamentalmente el Guayas. En cambio, en Manabí, quienes han sabido controlar el Consejo Electoral es el correísmo. Ahí le tienen al señor ex rector
de la Universidad Técnica de Manabí, quien hacía y deshacía. Y por eso es que el Consejo Nacional Electoral recientemente, hace 10, 12 días, acaba de destituirle al vicepresidente de la Junta Electoral Provincial de Manabí, o sea, para tratar ellos de alguna manera de corregir, aunque es un poco de pantalla. Pero ahí, en cambio, el correísmo es imposible. Todo el mundo dice que es imposible, que podían sacar el 52%. Yo estuve en Manabí y la gente dice, usted no, a lo mejor no ganaba, no quedaba en primer lugar, pero usted estaba fijo en segundo lugar. Doctor Pérez, Y en Manabí me pasan al cuarto. usted se ha referido a que este fraude comienza en las urnas, comienza con la manipulación en las urnas, pero esta sería la punta del ovillo. Hay un artículo, probablemente usted lo ha revisado, que lo ha publicado en varios medios de comunicación el sociólogo Patricio Carpio. Él habla del establishment y pregunta qué propuesta resulta más amenazante para el establishment. Y él mismo concluye que el poder transnacional aquí en Ecuador con sus corporaciones jamás aceptarían políticas anti-extractivistas y de exclusión de las grandes empresas que controlan el sector petrolero y minero. Los organismos internacionales de crédito tampoco permitirían siquiera pensar en el desconocimiento de la denominada deuda indebida, y con esto concluye de que quien molesta al establishment o quien molestaba era usted, su candidatura, la candidatura de Pachacutic. Sobre Lazo señala, representa la calma y seguridad del sistema, la continuidad y profundización del morenismo que ya fue convertido en títere por el poder económico. Y sobre Arauz da cuenta de sus relaciones con el anterior gobierno, pero señala que en el fondo no representa el señor Arauz ninguna amenaza para el sistema, para el establishment. ¿Considera usted que esta teoría es correcta? Y si es que existe el establishment, hay que ponerle rostro, nombre y apellido. ¿Quiénes son? No he revisado el artículo del sociólogo Patricio Carpio, pero de lo que usted hace un resumen muy sucinto, yo coincido plenamente, absolutamente. Somos un país pequeñito, un país chiquito, un país, pero que en el concierto internacional puede tener alguna importancia, sobre todo porque acá, a raíz del levantamiento del 90, del 92, todos esos principios, esos preceptos fueron recogidos por el expresidente Correa y se dio la Asamblea Constituyente en el 2008. Y en el 2008 se plasmó una constitución que es bastante de avanzada, al menos en la parte dogmática, en derechos, en libertades, no así en la parte orgánica, eso dejémosle más adelante. Pero ahí la constitución verde del planeta, la más verde del mundo, los derechos colectivos, el derecho humano al agua, la naturaleza como sujeto de derechos, importantes avances en materia constitucional. Y claro, cuando nosotros queremos aplicar esos preceptos, esos principios, esas normas, entonces nos vamos contra el orden establecido, que hablaría el sociólogo Patricio Carpio. Entonces, al irnos en contra de eso, claro, somos un peligro, somos una amenaza. Y es muy grave, y aquí vamos a ir sincronizando también con lo que está pasando. A mí, de manera gratuita y con maledicencia y con una perversidad absoluta, se me acusa de que yo sería uno de los autores de un crimen que se había cometido en Molleturo hace, creo, 11, 12 años. ¿Por qué no lo denunciaron a tiempo? Es más, no les conozco yo a ellos. Pero ahora sí se evidencia el fallecimiento, y entre paréntesis, mi solidaridad con los hermanos, con los familiares de Andrés Durazno y con todos los que hemos estado juntos a Andrés Durazno por este vil asesinato. Eso sí es un sicariato. Eso sí es una consecuencia de un defensor del agua que estaba caminando en contravía, navegando contra la corriente. Y ahí sí entonces encontramos todo lo que ha pasado, que realmente terminamos siendo una amenaza para las grandes corporaciones nacionales y transnacionales. Porque no hay que olvidarnos que las corporaciones transnacionales tienen también su aterrizaje aquí en el país. Por eso es que cuando viene una consulta popular de la provincia de la Suay, cuando viene una consulta popular de la ciudad de Cuenca, cuando viene una resistencia antiextractivista, ponen el grito en el cielo. ¿Quién? La Cámara Nacional de Minería. ¿Quién? La Cámara de Comercio de Quito. ¿Quién? Las cámaras en general y las empresas extractivistas nacionales, pero que ellas están muy vinculadas con las grandes corporaciones transnacionales
que tienen que ver con petróleo, que tienen que ver con minería, que tiene que ver con otros sectores estratégicos. Entonces, claro, yo coincido plenamente. El gobierno de Guillermo Lasso, pues va a ser un gobierno light en cuanto al tema ecológico, no es una amenaza. El gobierno de Arauz más bien es, por lo contrario, extractivista. Ya comenzaron con la explotación petrolera en el Yasuní, abriendo las puertas anchas para la minería, la gran minería metálica en fuentes de agua de toda la Sierra Andina, la Amazonía, la costa incluso. Entonces, ellos no la son, es más, ellos son intermediarios. Ellos, justamente en el gobierno de Correa, se dieron las mayores privatizaciones, privatización del sector petrolero, del sector minero, del sector de la telefonía celular, incluso de los puertos, el puerto Pozorge, el puerto de Bolívar, el puerto de Manta, el puerto en la Amazonía ecuatoriana, lo concesionó para 30, 40, 50 años en el gobierno de izquierda, supuestamente. Permítame, Rosana, discúlpeme que haya monopolizado, pero no puedo dejar de hacer esta pregunta o esta respuesta que no me ha dado usted. ¿Quiénes son el rostro del establishment aquí en Ecuador? Porque está bien, todas estas fuerzas externas, las cámaras que usted ha mencionado como brazos ejecutores, aterrizan finalmente en la política. ¿Quiénes son los rostros visibles en la política ecuatoriana del establishment? Hoy hemos dado a conocer las fuerzas económicas que están vinculadas con las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas es el Partido Social Cristiano, que domina años en la ciudad de Guayaquil y que controla. Ahí es imposible que otros candidatos puedan llegar a ganar la alcaldía. Es muy difícil porque justamente tienen el control absoluto, total. Recordemos que el Partido Social Cristiano colocó al señor Luis Cabrera como vocal del Consejo Nacional Electoral y con los votos del Partido Social Cristiano llega la ingeniera Diana Tamay, y gracias por hacerme acuerdo de esto. Muchos dicen, yo el otro día le escuché al sociólogo a Marco Salamea decir que Diana Tamay lo hizo de buena fe, lo conozco a Marco, decía representante de Pachacuti. No es así, esta es la confusión. La ingeniera Diana Tamay no pertenece a Pachacuti, no es ni de la CONAI. Es medio curioso que llegó propuesto por el presidente de la CONAI, Jaime Vargas, que es su cuñado, creo que es familiar, pero no por la CONAI. Nunca yo estaba presidente del Ecuador en ese tiempo, nunca me consultó siquiera, pero sí quien presentó una propuesta de Pachacuti para estar en el Consejo Nacional Electoral fue la compañera ingeniera Cecilia Velázquez. Ella sí fue. La señora Diana también fue propuesta personal del señor Jaime Vargas, y llegó al Consejo Nacional Electoral con votos de los socialcristianos. Es decir, proceso pero Diana Tamay sí es parte de la CONAI. No sé si tienen ustedes afiliación, registro. Era en su tiempo, ahora no la es, que digan que es y todo, pero no es una activista. Ella ya está en el Estado desde hace mucho rato. Es más, de Pachacuti se desafilió porque fue después por algo del Partido Socialista. O sea, ella no la es así, definitivamente, y no por lo que diga yo, sino por lo que en los registros de Pachacuti que está. Entonces, yendo a la respuesta de usted que manifiesta, aquí hay dos fuerzas políticas que controlan el establishment. El uno son los socialcristianos aliados con Creo, por eso esa alianza que la hicieron, de la derecha conservadora, del Opus Dei, de este sector reaccionario, y del otro lado la nueva derecha, el progresismo conservador, la pseudo izquierda de los nuevos ricos, de los aliados que tienen, de los nuevos ricos, digo porque hoy controlan importantes sectores. Por ejemplo, hay que preguntarle a la señora Pierina Correa por qué, o al presidente Correa, por qué lo hizo quebrar esa empresa pública farmacéutica que teníamos mucha esperanza de tener aquí un propio laboratorio. Claro, porque la señora maneja los genéricos en el Ecuador, son los nuevos ricos, y la empresa farmacéutica es una de las empresas que da muchas utilidades, muchas Doctor ganancias. Pérez, entonces, son los dos. Sí, doctor Pérez,
ustedes han decidido ya luego de varias horas de mantener una sesión el voto nulo, pero les pudimos escuchar a algunos representantes de Pachacutic y del sector indígena sobre el desconocimiento que tendrían del próximo presidente de la República. Han advertido que ya sea Andrés Arauz o sea Guillermo Lasso quien llegue a la presidencia de la República, lo hace en un contexto de falta de transparencia con todo este fantasma del fraude atrás, y eso provocaría que ustedes desconozcan al próximo presidente. ¿Qué implicaciones tendría esto en la gobernabilidad y en la administración y gestión del próximo mandatario? Yo creo que una sola palabra podemos resumir lo que piensa Pachacuti y el movimiento indígena, es la resistencia pacífica. Y esa resistencia va desde Sarayaku, que es un pueblo emblemático, donde no pueden entrar los militares por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, así lo dispuso. Ellos dicen que no van a sufragar, no van a permitir, ni van a sufragar en Sarayaku. Otros han manifestado rayar la papeleta como castigo al fraude, como castigo a la corrupción institucionalizada en el CNE y otras entidades, en el TC, que igual es controlado por los mismos partidos políticos. Castigarles, como ha dicho Marlos Sandy, escribiendo Pachacuti, Yacu presidente, fraude, en fin, en las elecciones. Y algunos dicen, porque en esta situación hay varias tesis, dicen, pero no optamos por el voto útil. Votar nulo es permitir que vuelva Arauz. Yo creo que el señor Lasso es muy difícil que gane las elecciones. Es muy difícil, salvo que en el CNE sus fuerzas hagan que la balanza pese para que se dé otro fraude así, descomunal. Caso contrario, es muy difícil que gane, pero en cambio Arauz ya no va a venir con esa legitimidad que tenía antes. Yo siempre digo, nadie recibe dos veces el mismo sol. Son momentos distintos, por más que intente venir con venganza, con odio al expresidente Correa, no van a poder, porque tenía un bloque de Pachacuti de 27 asambleístas. Tenemos con el fraude 19.49%, casi 20% de un electorado. Izquierda Democrática, que tiene un importante sector también, y el otro grupo también algo. Entonces, son momentos distintos. Creo que la prensa empieza, ya conoció, ya saboreó lo que representa ese gobierno, está preparado, se van a sincronizar, no van a dejar permitir que venga. Doctor Pérez, pero yendo justamente a estos efectos prácticos, Pachacuti dice, por lo menos así lo señaló ayer, que aspira a que a través del artículo 147 del Código de la Democracia se anulen las elecciones. Esto sería en la utopía de que el voto nulo supere a los votos válidos. Pero el voto nulo históricamente en Ecuador no ha sobrepasado el 10, quizá el 12% en alguna ocasión. Si esto vuelve a repetirse, volverá a ser simbólico por una parte, pero con un efecto práctico que usted ya lo ha señalado, el de convertirse también en un apoyo al candidato que esté primero. Y el candidato que está primero en este momento es el señor Arauz, se convertiría en un apoyo al señor Arauz. ¿Se ha puesto a pensar usted en lo que sucederá con las elecciones? Usted dice no va a ganar Lasso, pero la elección es de elección, cualquier cosa puede pasar allí. ¿Y qué piensa usted sobre esta opción que se abre, la de apoyos políticos, como lo ha hecho el señor Hervas el día de ayer, a la opción del voto nulo? Dos elementos ahí. Uno, del un lado, nos ofrecen ministerios, nos ofrecen cogobernar. ¿Le han ofrecido realmente? Perdón. ¿Le han ofrecido ministerios y un cogobierno? Sí, a través de otras personas, a través de terceras. ¿Quién le ha ofrecido, el señor Arauz o el señor Lasso? El señor Lasso. Y del otro lado también buscan acercamientos para cogobernar, nos han dicho. Y es más, han dicho que quieren financiar, quieren financiar el voto nulo. Y nosotros le decimos, no, gracias. Guárdense esa platita. Con eso gobiernen el país como debe ser y recuperen lo robado. Pero sí queremos decirles aquí, porque muchas personas podrán también decir, alguna gente interesada dentro de nuestro grupo, hagamos el voto nulo y con eso vamos a tener cuotas de poder cuando llegue Arauz. Ventajosamente ayer en Pachacuti se aprobó que ningún militante ni familiares de Pachacuti podrán ejercer cargo público en el gobierno que llegue, Arauz o Lasso. Y si lo ejerce,
los militantes o a través de sus familiares, será expulsado automáticamente, porque nosotros no estamos con la teoría del uno ni del otro. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento, el artículo 147, literal C, o el tercer numeral, creo que es numeral o literales, establece que si el número de votos nulos supera a los votos válidos de los candidatos, se anularían las elecciones. Es una esperanza, parece una utopía, pero a veces las utopías pueden darse. Los dos candidatos pasan deslegitimados, los dos candidatos pasan con fraude, los dos candidatos pasan sin reserva ética, moral. Vayamos a esto de la deslegitimación, y perdóneme la interrupción nuevamente. Si hay un gobernante deslegitimado en América es el señor Maduro, pero allí está. Por eso hay las consecuencias que tenemos un país con las mayores reservas petroleras del mundo, pero con una diáspora de hermanos que no salen, sino huyen del infierno que es Venezuela, porque está deslegitimado, porque a través de la fuerza, porque a través de las armas, porque a través del ejército lo controla, del ejército y de los medios de comunicación alineados a ese gobierno o desgobierno, lo hace. Justamente a lo que voy es que la deslegitimación no cambia la suerte de un país. Perdón. A lo que voy, le decía, doctor Pérez, que la deslegitimación de un gobierno no cambia necesariamente la suerte de un país. Sí, pero tarde que temprano cae. Yo pensaría que en Venezuela no hay mal que dure 100 años, pronto se derrumbará. Y la verdad, por más que se adelgace, se debilite, pero alguna vez sale con luz propia y irradiará a todos. Y acá también, pronto, tarde que temprano, se sabrá, por ejemplo, el fraude acá, cómo se cocinó. Y por estos dos candidatos que pasan deslegitimados, nosotros somos la tercera vía. Somos el camino de un Ecuador en donde queremos en un futuro respirar libertad, respirar honestidad, liberarnos del extractivismo, liberarnos poco a poco de la corrupción, que es galopante, liberarnos de esas formas prepotentes, autoritarias. ¿Está pensando usted en el 2025? Allí será la oportunidad. Puede ser en el 2025, puede ser más adelante, puede ser antes. ¿Quién sabe? Estos gobiernos, aquí voy a decir dos elementos. Un gobierno de Lasso si ganaría, que le veo muy difícil, pero va a aplicar una política neoliberal, una política de entrega al Fondo Monetario, y con eso vienen los despidos masivos de empleados, obreros, trabajadores. Se viene la privatización de la seguridad social, de la salud, de la telefonía, de las hidroeléctricas. O sea, el pueblo no va a aguantar, va a salir a las calles y no va a durar mucho tiempo el señor Lasso. En el otro caso, va a venir igualmente donde no hay recursos económicos, va a meter otra vez las cuchillas en el bloque 14, en el Yasuní, en las fuentes de agua, la minería, y vendrá con represión. Y sumado a eso, la denuncia, que es gravísima, que solamente estamos esperando, pero ya igualmente va a salir a la luz pública, los financiamientos ilícitos, que unos hablan de $80,000, pero que en realidad los que conocen un poco más no hablan de $80,000, es cientos de miles de dólares, de millones, que recibirían recursos ilícitos, y eso, haber sido financiado acá la campaña, va a destaparse tarde que temprano, y el gobierno no va a durar. Entonces, es muy probable que las elecciones, puede ser que sea en el 2025, puede ser que se dé antes. No somos profetas ni visionarios para ver, pero la realidad es esa. O sea, tenemos un diagnóstico en donde el Ecuador, llamémosle como un paciente, está en salas de cuidados intensivos. Entonces es muy grave para el país. Pero a pesar de eso, nosotros lo vamos desde la Asamblea a legislar, a fiscalizar. Nosotros aportaremos, seguiremos lo que hemos venido haciendo toda la vida, defendiendo el agua, defendiendo la ecología, la naturaleza. Y es lindo saber que en Cuenca se convierte en la primera ciudad ecológica del país, una vez que ha dado más del 80%, le ha castigado a la minería, y no queremos saber nada de la minería. Eso es esperanzador. Y saber que los jóvenes están vinculados, conectados con esas nuevas ideas, con esas nuevas corrientes, que es una fusión mágica entre la sabiduría de los abuelos que sacralizan las lagunas, los ríos, las montañas, los bosques, y lo que piensan los jóvenes, los contemporáneos de este rato, el cuidado del ambiente como el cuidado de la tierra, porque saben que
si no la cuidamos, se nos viene un calentamiento global que no viviremos para contar. Doctor Pérez, aquí para... lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero le dejamos un mensaje final para la audiencia. Yo siempre he agradecido con los cuencanos, con los azuayos, después de que ya se dieron los resultados. Yo podría intentar con un recurso extraordinario de revisión ante el TC, pero es darse la cabeza contra un muro, es imposible. O podría irme ante la CIDH, que tal vez puede ser, pero eso llegará demasiado tarde cuando ya estemos ante la política de los derechos consumados. Yo no lo voy a hacer, yo voy a dejarlos ahí, ya no voy a seguir porque van a pensar que es una obsesión de mi parte ser presidente de la República. No, no es mi obsesión, mi sueño es estar en un Ecuador en donde podamos vivir en calma, en tranquilidad, ser orgullosos de nuestro país, ya no ser conocidos por la corrupción, sino por la honestidad. Y por eso creo que siempre Cuenca, el Azuay, es una luz que proyecta a nivel nacional y algún rato por la ecología, por la defensa del agua, podemos ser una luz que proyectemos a nivel planetario. Por eso les invito a los jóvenes, a los niños, después de agradecer por ese apoyo, decir que sigamos haciendo acciones pequeñitas, pero con una proyección, con impactos globales. Estamos seguros que esa tercera vía de la ecología, del comunitarismo, del ecofeminismo, calará pronto. Así lo que ha pasado en Cuenca y en el Azuay será también a nivel del país. Así es que no perdamos las esperanzas. Un lindo día, ingeniero. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Pérez. El doctor Yacu Pérez fue candidato a la presidencia de la República, quedó tercero a décimas para ingresar a la segunda vuelta.